Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Me gustaría que dejaras tu poderoso like, que te suscribieras y que dejaras obviamente tu amor y tu cariño por este juego. Primero que nada, este video de Warzone Mobile, este gameplay que están viendo, lo acabo de grabar, sí, porque pues acaban de activar otra vez Verdansk de 120 jugadores y me parece un muy buen gameplay, así que disfrútenlo, en fin. Ok, vamos a hablar a detalle. Vamos a tomarnos nuestro tiempo. Me gustaría que vieras completamente el video. Cualquier duda te la haré saber, por favor. No quiero comentarios tontos ni nada por el estilo. Te recomiendo que te veas el video porque vamos a hablar a detalle de esto. Como pueden visualizar en el título del video, cuando sale la beta, actualización, Warzone Mobile. Así. Ok. Estamos hoy 22 de octubre. Me voy a decir de esto porque es importante el 22 de octubre. El 22 de septiembre se lanzaba la alfa 1.4 de Warzone Mobile. Luego de no tener actualizaciones por algunos que otros días, llegó la actualización de septiembre, que era la actualización que habíamos visualizado el 15 de septiembre de la Conex. Ya saben, nuevas armas, los finishers, el mapa un poquito mejor estructurado, mejoras de rendimiento, optimización, carga de texturas y pues ustedes lo han visualizado casi todo. Bueno, en fin, es lo que pasa el día de hoy. Pues tenemos Warzone Mobile, tal cual. Pues a pocos días de que pueda pasar algo diferente, se espera de que hoy hubiera una publicación o alguna información en correo de actualizaciones de Warzone Mobile. De momento, mientras estoy grabando este video, no se ha informado nada, no ha caído ninguna notificación ni nada sobre actualización de la alfa. Pero no se preocupen, yo les di fechas. Del 22 de octubre al 8 de noviembre tendríamos alguna que otra información del juego o actualización, teniendo en cuenta que la alfa 1.4 pueda que sea ya la última para que lleguemos a la fase beta. La fase beta ya no se necesitará lo que es un login, o sea, una cuenta exclusiva de Activision para entrar, como pasa con la alfa de Warzone Mobile, que puedes descargarla, puedes instalarla vía APK o incluso en iOS también se puede descargar e instalar, pero no vas a poder entrar al juego si no tienes una cuenta en exclusiva de Activision. Esta cuenta consta de algunos números que son muy específicos, más que todo por Activision, para hacer el test del propio juego. Sí, estamos hablando de Warzone Mobile. Ok, dejemos en claro algo, y es que la beta se espera de que ya sea de inmediato, teniendo en cuenta de que las redes sociales han comentado de que tendrán mucha información en estos meses, o sea, 2022. Nada que ver que se han dicho de que 2023 y demás. Como ustedes saben, hemos incluso visto algunas que otras imágenes que se han publicitado en lo que es Play Store que son muy diferentes a la, bueno, que nos tienen acostumbrado, siendo sincero y siendo muy específico en muchas cosas que hay que tener en detalle conforme a lo demás, claro que sí. Bueno, Warzone Mobile ha tenido lo que es actualizaciones casi mensual, no ha fallado desde junio, no ha fallado. Pues si no se vieron el video en el cual pongo incluso las fechas de cada actualización del alfa, tenemos actualización en junio, julio, agosto, septiembre y en octubre de momento no hemos tenido ninguna actualización grande, ni siquiera nada fuera de lo común. De momento no hemos tenido ninguna información ni tampoco en lo que son actualmente los servidores del mismo juego. De momento estamos esperando que nos den alguna que otra info Warzone Mobile o incluso mediante el juego, porque la alfa 1.4 se anunció en el mismo juego. O sea, el Project Aurora, o básicamente ya lo sabemos que se llama Warzone Mobile, te mandaba una notificación la cual decía: la alfa 1.4 ya está lista, actualiza el juego para disfrutar de lo nuevo. Y también logramos meter lo que fueron las notas del parche. Es más, ayer estuvimos viendo que este video creo que no se recomendó ni nada por el estilo. Todas las armas que estarían llegando para Modern Warfare 2. Esas mismas armas son las armas de Warzone Mobile. Y me van a decir algunos, no, no son las armas de Warzone Mobile. Te voy a dar contexto. Las armas de Warzone Mobile se miraron antes que las de Modern Warfare 2. Y cuando salió Modern Warfare 2 con su beta, logramos visualizar de que eran las mismas armas que teníamos en Warzone Mobile. Para el que me esté preguntando, Warzone Mobile lo único que tiene de el Warzone de 2020 es el mapa de Verdansk, ya que su jugabilidad, armas y también la movilidad tal cual del personaje son todas calcadas de Modern Warfare 2, tanto como el Dolphin Dive, el Slide Cancel y demás cosas como lo que serán los loadouts, también sus propias armas y todo en específico que estará trayendo actualmente este juego. No, señores, no es el Warzone de 2020.
solo es el mapa de Warzone de 2020, que es el tal Verdansk. Pero la movilidad, jugabilidad del juego es completamente calcada de Modern Warfare 2, solo que para dispositivos móviles, si preguntan. Ok, teniendo en cuenta de que el 28 de octubre saldrá lo que es el propio multijugador ya de Modern Warfare 2, porque la campaña para los que pues hicieron el pre-order, pues tendrán ahorita acceso a la campaña, por eso aquí las pasamos. Pues ya de momento ustedes podrán disfrutar sin problema alguno a detalle todo esto. La beta se espera de que sea sin login, que sea con APK, por si en dado caso no es abierta del todo, pero esperemos como siempre lo mejor. Yo se los comento, se los digo, por favor, sean pacientes. Recuerden las fechas que les dije, 22 de octubre al 8 de noviembre tendremos una actualización o la fecha de la beta. ¿Por qué? Porque todo tiene sentido. Yo les comenté todas las fechas de todos los correos de cada actualización, desde la alfa 1.0 hasta la 1.4 el día de hoy. Todos los meses Warzone Mobile no ha fallado desde junio con actualizaciones. Espero que este sea el mes que sigan sin fallar, porque al día de hoy creo que el desarrollo de Warzone Mobile está siendo muy arduo, están trabajando demasiado y creo que es una de las prioridades de Call of Duty al día de hoy con Activision, tratar de sacar este juego sin retraso alguno para principios del año que viene. Quiero dejar muy en claro eso. Entonces, podemos decir algo importante. ¿Cuándo se espera la beta? Se espera para este mes de noviembre. Ya. Para noviembre, a más tardar. Diciembre no creo, porque entre noviembre y diciembre tendrán, mejor dicho, los días para probar la beta. ¿Cuánto ha durado la alfa? La alfa tiene ya 5 meses de estar activa. 5 meses de estar activa. Solo una vez los servidores estuvieron desactivados. Y otra ocasión, los servidores no encontraban partida, que fue hace poco, en la 1.4. Es que estaban arreglando algunas que otras cosas que no te encontraba con bots y vos entrabas solo a la lobby. Solo esa vez y esa ocasión es lo que ha pasado. Así que podemos esperar lo mejor. Quiero que estén tranquilos. Cuando tengamos tráiler de la beta y la fecha exacta de la beta, la tendrán. Pero, según las fechas de los correos que les he comentado, todo apunta a que tendremos esto en noviembre. Y si me equivoco, tendría que ser la alfa 1.5. A lo mucho. Si me termino equivocando, sería la alfa 1.5. Que ya pues, lamentablemente la gente no la jugaría porque pues es alfa. Y la alfa aún se necesitaría cuenta. Pero, a lo mucho, si no sacan lo que es la beta, vendríamos con la alfa 1.5. Una actualización. Es lo único que podría pasar. Si no sale la beta, alfa 1.5. Si sale la beta, se podría descargar vía APK para Android, para iOS. Dudo mucho que sea por APK, pero veremos qué pasa conforme a lo demás. Bueno, habiendo dicho eso, me gustaría que dejaras tu poderoso like donde yo lo vea. Suscríbete, que es lo más importante. Y si te ha encantado lo que te he comentado y te ha dejado alguna que otra cosa fuera de dudas, me gustaría saberlo como siempre y deseándote lo mejor, que es lo importante. Bueno, con eso pues yo me despediría completamente a detalle. Espero te haya gustado este video de Warzone Mobile. Nos vemos en el próximo video como siempre. Y recuerda estar suscrito al canal, que es lo más importante. Bueno, mi nombre es Dexter32, que la 1314 me los acompañe. Hasta la próxima. Adiós.